La vida pirata, esa que nos han vendido con ron, oro y canciones pegadizas, era en realidad un naufragio nutricional con bandera negra. Porque más allá de los mapas del tesoro y los duelos a sable, lo que había era humedad, calor, bichos y un menú tan limitado como indigesto. Y es que, aunque Hollywood nos haya vendido la imagen del pirata fiestero con copa de ron en mano, la tripulación solía estar deshidratada, malnutrida y con infecciones constantes. El famoso grog no era un capricho alcohólico, sino una mezcla para evitar que el agua les matara. ¿Qué comían? Lo que pillaban, literalmente. Carne seca, legumbres si había suerte y muchas galletas de harina. Y cuando no quedaba nada, había que recurrir a la imaginación. Hoy, en Patatas Traigo, izamos las velas rumbo a las cocinas del Caribe más rancio. ¿Qué comían los piratas? ¿Cómo repartían la comida? ¿Y qué enfermedades acechaban en cada bocado? Te lo advertimos, aquí no hay banquetes de leyenda, solo escorbuto, disentería y un desfile de síntomas dignos de un parte de guerra flotante. Así que arrima tu cucharón a la mesa del capitán, si te atreves. ¿Cuánto romanticismo queda cuando ves el menú real de un barco pirata? Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que querías saber. Aquí nos adentramos en todo lo que está relacionado con el sector agroalimentario, pero de nuestra manera relajada, irreverente, donde lo importante es que aprendas algo y que al final de cada capítulo te explote un poco la cabeza. Como te adelantaba en el editorial, hoy nos metemos en un tema muy interesante. ¿Qué comían los piratas? Yo soy Enric, y como siempre, para llevar a buen puerto este barco del conocimiento, me acompaña un lobo de mar, un marinero de agua sevillana, un pirata del Guadalquivir. Miguel Mateo, ¿cómo estás, grumete? Yo, un gran pirata soy. Dios, me hace ilusión empezar ya este capítulo. Estaba ya nervioso por intervenir, pero es que este es temazo. Este es temazo muy guapo. Y además, déjame ya que lo diga, este es un capítulo patrocinado por nuestra audiencia, que nos lo ha pedido con mucha insistencia. Queremos hablar sobre los piratas y qué comen. Pues agarraros al cabo, cogerse fuerte, que viene un oleaje maldito. Va a ser un tema chulo, la verdad, o sea, también vamos a intentar que sea un capítulo diferente, que la gente se divierta. Y como bien dice Miguel, pues este tema ha salido un poco elegido por nuestra audiencia en un pequeño concurso que hicimos sobre Smash Burger. Y bueno, esta ha sido un poco una elección de la gente. ¿Sí? La democracia en este caso ha ganado. La democracia ha ganado. Han pedido piratas, traemos piratas. Esto es como claim para que si todavía no nos sigues en Instagram y en TikTok, estás tardando, porque la verdad es que nos mola mucho poder crear capítulos bajo demanda, como si esto fuese el Netflix del conocimiento. Y me mola mucho que este haya salido y que además tengamos un guión que yo creo que va a dar guerrita hoy. Así que súper divertido. Tengo una pregunta antes de que empecemos, Enrique. Tengo una pregunta importante. Bueno, te amenazo a la audiencia. Voy a hacer referencias muy random a lo largo de este capítulo, tal como me salgan. Y tengo una pregunta. Hay una disputa que es ¿quién es el capitán de la Perla Negra? ¿Barbosa o Sparrow? Y aquí estamos dos grumetillos con aires de capitán. ¿Tú quién eres, Barbosa o Sparrow? Buah. Yo creo que me identifico más con... Yo creo que tiro por Barbosa, ¿eh? Mierda, Porque, yo quería ser Barbosa. bueno, pues haber sido más rápido. ¿Ves? Soy Barbosa, soy un cabrón. Me he adelantado a ti. Un poco. Pues nada. Te voy a mandar a una isla desierta con una bala. Antes de arrancar con el capítulo, recordar, suscribíos, dad like, ¿vale? Que esto pues ayuda mucho al podcast. Y ahora sin más, pues nos metemos con el tema. Pues dale, Vamos a empezar. compañero, arráncame Dale, esta tripulación de a bordo. dale. Vamos a empezar a hablar, por poner un poco de contexto, ¿qué es un pirata? Vale. ¿Vale? Básicamente, un pirata es un navajero
del mar. ¿Vale? Para que nos Así, ¿no? entendamos, un pirata es alguien que delinque, pero en un barco. Entonces, los piratas se distinguían sobre si atacaban pueblos costeros, si hacían secuestros o si asaltaban barcos, ¿vale? Estas es un poco las tres grandes diferencias entre piratas. ¿Desde cuándo existen piratas? Pues es que desde que a alguien se le ocurrió cruzar un río con un barco, al segundo a alguien se le ocurrió que a esa persona que quería cruzar el río con un barco le podía asaltar y robarle lo que llevara. Entonces, eh, desde que existen los barcos, existen los piratas. Lo Bueno, puedo decir tenemos así. claro que si la humanidad actualmente, cuando hay un apagón, revienta cristales y saquea tiendas, de algún sitio venían los genes, ¿no? Totalmente. Prácticamente desde que las personas navegan y surcan los mares, hemos tenido piratas. Los vikingos esencialmente eran piratas, en Grecia había piratas, en Roma había piratas. Enric, cuenta lo de Julio César. Venga, tonto, cuenta lo de Julio César. Que te tengo unas cosas, que tenemos allí una serie de datos en el guión que he censurado, los he ocultado, he puesto dato interesante Enric para que Miguel no sepa nada y sorprenderle. Vale, ¿tú sabes que Julio César, a la pronta edad de 25 años, fue secuestrado por piratas? ¿Qué voy a saber de Julio César, por favor, Enric? O sea, le trincaron los piratas, ¿vale? Ese es tu Le dato. trincaron los piratas. Pero es que esto no es lo más interesante. Verás. Los piratas pidieron un rescate de 20 talentos por ese joven noble, porque en esa época Julio César era un joven noble estudiante, no era la figura tan importante que fue más tarde. Y lo acojonante es que Julio César dijo, ¿cómo? ¿Que vas a pedir 20 talentos por mí? ¿Estás tonto o qué? Yo valgo 50 talentos. Ojo. Entonces hizo que los piratas pidieran 50 talentos. Pero es que más allá de eso, Julio César trataba a los piratas como si fueran sus sirvientes. Escucha, ahora mismo le respeto un poco más. O sea, O sea, Julio creo que César era en plan como tú, límpiame el camarote, espabila. yo estaré O sea, secuestrado, pero a mí me tenéis limpito y ordenada la a mí, estancia. pero a mí me tratáis como lo que soy, un noble. Y lo acojonante es que, bueno, se pagó el rescate por Julio César y más tarde, cuando fue liberado, reunió una tropa, acechó a los piratas y los crucificó a todos. Me parece fetén. O sea, toda la historia en sí misma es pura magia. O sea, Julio César, primer abanderado de la autoestima, del quererse a sí mismo, del decir, no, Sí. vamos a ver, sois imbéciles, pedid más que yo me llamo Julio César. Exacto. Ojalá, lo siento mucho por el comentario gore, pero ojalá Jesús le hubiese dicho lo mismo a Judas. En plan, pero tú eres tonto, te van a pagar 30 por mí. ¿No sabes quién soy? Pide yo valgo 60. 60. Ese Julio César de 25 años, en plan, pero tú me estás ofendiendo, pirata. O sea, ¿cómo vas a pedir 20 talentos? Entonces, bueno, después de esta pequeña anécdota, que es bastante curiosa, ya nos adentramos un poquito en el mundo pirata tal como nos lo imaginamos, porque el imaginario colectivo se imagina al pirata del mar Caribe, ese pirata con ropajes ostentosos, ese pirata que bien podría parecer un príncipe del mar. Sí. Pues siento decepcionar a nuestra audiencia, pero ese pirata no existía. Que Hollywood ha Llevamos- romantizado mucho la situación. Hollywood nos ha hecho pensar que ser piratas era la profesión más guay del universo Sí, y muy lejos, el rollo muy lejos. efectivamente. Tenemos que contar que en la época en la que se empieza a hacer más famosa la piratería en el mar Caribe, Sí. es un contexto de que venimos de muchas guerras, mucha gente que sabía navegar, que de golpe se encuentra que no tiene trabajo ni oficio y que hay pobreza, o sea, no tiene nada que comer, y su solución es echarse a la mar a robar. Que eso es lo que hacían, salían a la Sí. mar a robar y a asaltar barcos. Entonces, Asaltar los barcos eh, que ojo al dato, porque también en esta romantización que ha hecho pues Disney, el cine, la televisión del pirata como valiente, ¿no? Saqueador, la crudeza del mar, hay que huir de ellos. La realidad es que, hombre, tontos no eran y tampoco le metían mano a todo lo que se movía, es decir, evitaban los buques de guerra, iban a por No, barcos claro. comerciales.
Claro, imbéciles no eran, o sea, ellos no eran en plan de vamos a reventar, no, o sea, pensad que buscaban el mínimo riesgo posible, Claro. operaciones rápidas, esto al final os lo tenéis que imaginar como un yonki que te quiere robar a las 3 de la mañana, si mides 2 metros y haces 2 por 2 probablemente no te va a intentar robar porque va a decir, este me va a causar una hostia que me va a dejar temblando. Es Pero como si te cuando te ve calientas con alguien por la calle, dices, tú le dirías algo, pero no que es más alto y más fuerte. pero si lo ves que Hoy es se más libra. débil, si lo ves que es más débil, dices, pues a por este. Y Es este era un más, poco como el... dato, Enric, es decir, sabemos que la edad de oro de la piratería existió, ¿no? Hubo un pequeño periodo donde pues, se vivió la época de oro de la piratería. La época de oro de la piratería, ¿por qué se acaba? Se acaba porque los buques ya, o sea, lo que viene a ser los navíos ingleses, españoles y tal, se empiezan cada vez a poner más serios, más fuertotes. Esos buques se preparan mejor para el combate. Además, esos marineros errantes que tenían capacitación, pues digamos que empiezan a, oye, vente aquí que esto es legal. Y claro, la armada de las diferentes naciones se hace tan fuerte que de repente el pirata se da cuenta que no se puede navegar ya ni medio tranquilo para ir a por un buque comercial. Y en menos de 10 años pasamos de la época de oro a la extinción del pirata como tal. Totalmente. O sea, al final la piratería fue una época muy corta, muy intensa, pero que se acabó por eso, porque dijeron, oye, que estoy un poco hasta los cojones de que esta gente me roben mercancías eh, y vamos a hacer algo con este tema. Y Luego antes de también entrar al hay... papeo, tengo una duda. Sí. ¿El código pirata también está romantizado o el código pirata es el código pirata? ¿Cómo Exi- pasa en la perla negra? Existía un código pirata que no era un código universal para todos los piratas, sino que básicamente pues, era un contrato que todos firmaban antes de una expedición. Porque una cosa que hay que decir es, el pirata no se pasaba la vida en el mar. O sea, básicamente porque por mantenimiento y lógica no puedes pasarte toda la vida en el mar y porque el barco no aguanta. Entonces, antes de una expedición, lo llamamos expedición, pero en realidad era, sé que el buque Santa María va a venir dentro de 2 semanas a Cádiz, pues vamos a asaltarlo y a robarle en el camino. Básicamente. Entonces, eso era un poco el rollo. Entonces, las expediciones podían durar entre 2 semanas y tal vez un par de meses, tres, las más largas. Entonces, para cada expedición, normalmente se reclutaba tripulación. El capitán reclutaba tripulación. O sea, lo tenéis que imaginar un poquito el rollo como en Piratas del Caribe, cuando van a la taberna y empiezan, ¿tú por qué quieres ser pirata? Pues era un poco este rollo, ¿no? Eh, entonces, ahí se firmaba un contrato, que era el código pirata, en el que se establecía cómo se iba a repartir el botín, cómo se iba a repartir la comida y cuáles eran las normas a bordo y los castigos si no se cumplían. Me O sea encanta la que premisa porque estamos haciendo un reparto de algo que todavía no tenemos y la posibilidad de que te mueras en alta mar y no lo huelas también era gore. Pero al final, si te vas a reclutar a una taberna de gente pues borracha y sin mucho que hacer, porque eso es lo que era un pirata, alguien que bueno, tengo algunos conocimientos para aportar al barco tengo y lo que más me sobra ahora mismo es tiempo y pobreza. sí, Entonces, no tengo mucho que hacer, pues me vengo contigo. pa' De dentro. hecho, de hecho, lo que comentas, lo normal era establecer que si uno de los tripulantes quedaba tullido o po- tenía que dejar de ejercer sus funciones porque era herido, normalmente el resto de la tripulación aportaba un bote común para que esa persona pues pudiera tener una vida medio decente una vez vuelto del mar. Solidaridad pirata. Sí, sí, o sea, había una especie de solidaridad bastante... Era curioso, o sea, el concepto de te voy a robar, pero soy un tío más o menos noble. Hay Luego más dependía un poco humanidad en un de... barco pirata que en Twitter. Cuidado. Seguro. Y también dato importante antes de entrar ya al papeo, los piratas, o sea, se repartía un bote mayor y una ración mayor a cirujanos o médicos y carpinteros, porque estos iban muy cotizados. Hombre, en toda empresa hay alguna persona que es de vital importancia para conseguir el objetivo, ¿no? Y el cirujano y el carpintero en un navío de palo,
efectivamente. Un tío que supiera mantener un barco no era algo tan común y era muy valorado. De hecho, otra forma de reclutar dos piratas era: voy, asalto este barco y toda la tripulación les voy a preguntar, ¿tú quieres ser pirata? La respuesta normalmente era sí, porque la alternativa era que te dejaran en un barquito, en un bote de salvamento, con raciones para 2 o 3 días, en el mejor de los casos. En el peor, pues te ibas por la borda y a tomar por culo. Ya tú te apañas tú con los Y bichos ya de te alta mar. apañas con los tiburones. Esto me sirve un poco de colchón para decirte, vale, ya sabemos que el pirata podía alimentar a un tiburón, pero ¿cómo se alimentaba un pirata? Y entramos en la Vamos parte, ¿no? allá. ¿Queréis escuchar Allá. esto? Ya Sí. hemos hecho una introducción a desromantizar toda la vida pirata y ahora vamos con lo que comen, que va a seguir hundiendo en el pozo lo que es Piratas del Caribe. Así que abro yo boca, nunca mejor dicho, perdón por el chiste, pero una de las cosas que se llevaban con toda la lógica del mundo, ¿no, Enrique? Es el tema de las cecinas, porque son pues carnes saladas y muy resecas, que bueno, a nivel de conservación de alimentos, si tú tienes una carne deshidratada, es menos probable que se pudra, es menos probable que le pasen cositas y que aguante una temporadita un poco más larga que otros tipos de productos más frescos, ¿no? Entonces al final era un método de conservación para cárnicos y ahí tienes tú el Pero tú producto. imagínate ese pirata en el mar Caribe a 33 grados, a 90% de humedad y comiendo carne, cecina salada, porque no tiene nada más. Eso tenía que hacer bola, ¿eh? Hombre, que sí tiene que hacer bola. O sea, Hostia. es que la lengua ya de por sí que es corcho y tú que le metes otro trozo de corcho allí con lo horroroso, o sea, horrible como idea. Pero ese es el alimento uno, pero es que este me parece el más decente que tenemos en la lista. Sí, la verdad es que sí. Luego, el ron, el famoso ron, ¿vale? ¿Por qué se asocia tanto el pirata al ron? No es porque fueran borrachos, que también. Que también. El ron se utilizaba para mezclarlo con agua, ¿vale? Se hacía una mezcla de ron con agua. Si tenían suerte y tenían lima o limón, también se le añadía y un poquito de azúcar. Entonces con eso se hacía el famoso grog o bebida de los piratas, que quien ha jugado a Monkey Island pues lo tiene más que en la cabeza grabado lo del grog. ¿Por qué se hacía esta mezcla? Pues Miguel, nuestro químico favorito de a bordo, nos va a dar un poco esos datos de por qué. Inconscientemente, porque creo que tampoco es que tuvieran el conocimiento. Cuidado que te voy a pillar por sorpresa, porque aquí hay ingeniería naval y es fantasía. A lo mejor ellos no eran conscientes de todo esto, pero a mí esto me parece la caña. Ajustaros fuerte porque al final lo que tenemos realmente es una solución a un problema que está muy bien armada, ¿vale? El ron te funciona como antiséptico. Estamos hablando de que eran bebidas alcohólicas destiladas que tenían un alto graduaje en alcohol. Oye, un ron al 40% está muy bien, ¿no? Porque ya sabemos que el alcohol al final destruye, ¿no? Destruye microorganismos. Entonces, no te iba a purificar al 100% el agua, pero esa mezcla con agua te estaba ya ayudando a que en ese agua la carga bacteriana se redujera, ¿vale? Que el agua fuese un poquito más estable, que hubiese menos microorganismos en ella y sobre todo en un entorno que estamos con la piratería, con la edad de oro de la piratería, con el 1700 y encima en un barquito en alta mar, donde, a ver, ni hay herramientas modernas como hoy en día, pero que tampoco hay herramientas modernas de la época, que es que tenemos lo que tenemos de recursos limitados. Pero a ese alcohol ahora ponte que, como tú dices, que tenemos cítricos, limas o limones, ¿vale? Pues cuando lo añades ya no solo es que generas entorno ácido, que es bueno para reducir la carga bacteriana, sino que además estás metiéndole vitaminas a la mezcla y esas vitaminas te están llevando a que puedas prevenir algunas enfermedades en alta mar como el escorbuto, de la que hablaremos más adelante. Aquí, como tú dices, vale, a lo mejor no es la gran invención de los piratas, pero que sepas que la navío inglesa, ¿vale? Lo tenía reconocida como una de las primeras invenciones nutricionales que realmente aportaban mucho valor en una larga travesía porque incorporaban esas vitaminas en una bebida, ¿vale? Entonces, tienes un recurso sin darte cuenta que te potabiliza medianamente el agua, que te aporta vitaminas y bueno, que para qué mentirnos entre tú y yo, Enrique, que te ayuda un poquito a llevar mejor una travesía en alta mar con los recursos que tiene un pirata, tío. ¿Tú crees que esto fue, o sea, el descubrimiento de grog o la aplicación del grog? ¿Tú crees que fue por el camino de
¿esto nos sirve para evitar que nos suceda X cosas? ¿O tú crees que fue en plan de, esto está rico? Creo que es una mezcla de esto está rico y así estiramos un poco más el ron. Esto está rico, así dura más el ron y he descubierto que no me cago. Sí. Y que la borrachera me dura más, pero no se me sube tanto como para tropezarme y caerme del barco. Que, ojo, creo que también es matiz importante el no ir excesivamente borracho. Totalmente, es que tú imagínate. Bueno, de hecho, dentro de ese código un poco pirata, se decía que todo hombre debía estar siempre preparado para luchar en cualquier momento. O sea Es que que... tampoco creo que fueran trompas todo el puto día, porque es que si no, había que hacer un asalto y a ver quién se coordinaba ahí. Pero bueno, Exacto. pasamos al siguiente alimento. Legumbres tostadas. Las Vamos a legumbres peor. tostadas, bueno, a ver, a mí los garbanzos tostados no me disgustan. Sí que es verdad que si me los tuviera que comer cada día, igual acabaría hasta las narices. Y también es verdad que a veces enganchas uno de esos que, ¿sabes? Que es como comerte una piedra y es duro. Sí. Pero era una solución bastante ingeniosa para poder llevar legumbres a bordo, que les durasen y poder repartir un alimento bastante decente entre los tripulantes. Que es un alimento que no era algo tan común ni algo que hubiera en todas las tripulaciones. Entonces, contémoslo que esto era como un poquito el menú deluxe. Sí, porque hay niveles, ¿no? También tenemos apuntadas las frutas frescas. Yo creo que esto sí que es nivel deluxe. Porque Esto es nivel acabo de robar a un mercante. O sí. sea, No hay otra opción porque tú fruta fresca y travesía de 3 meses jamás van a encajar. A ver, Antonio, que tú te bajas a la frutería y la caja de fresas de kilo dura 3 días en el frigorífico. Imagínate en un navío a 35 grados en alta mar. Te duran de un día para otro. Entonces, esto es la como fruta rollo, vale, acabamos de encontrar un buque, lo hemos asaltado, chavales. Nos damos banquete de victoria. Es que tenían fresas. que lleva melones. Vamos a comer melón y comer todo lo que podáis. Y yo creo que de ahí viene un poco precisamente ese imaginario de el banquete de los piratas. Que yo creo que se debía dar en plan de... O sea, que no era un banquete como tal, sino que era en plan de comed todo lo que podáis, porque no nos vamos a llevar nada de esto, porque dentro de 3 días va a estar putrefacto y Y no me lo voy a somos, llevar. y somos eco-friendly y no nos gusta el desperdicio alimentario. Entonces, mejor Entonces, acabar con todo en un día que intentar sostenerlo y que se muera. Duda razonable para la audiencia y para ti, Enrique. Barbosa en Piratas del Caribe está todo el día comiendo manzanas. ¿Esto cómo de real es? Esto es 100% irreal. O sea, No Barbosa no podía haber estaba manzanas todo manzana. el santo día, ¿no? No, no, no. O sea, la manzana es algo que aguanta, pero no. O sea, pues que es lo que dices. O sea, aguanta en tu cocina, que la temperatura está más o menos controlada, la humedad está más o menos controlada, pero es que en un barco a un 90% de humedad o más y a 30 y pico grados, mm, no, es que no. No. O sea, no nos engañemos. Fermentando manzanas. No nos engañemos. Es más, Barbosa se habría comido al mono. O sea, lo tengo clarísimo. Barbosa se habría comido al mono. Sí. ¿Qué nos queda, Enrique? O sea, ¿qué queda en esta mágica lista del menú degustación que nunca te gustaría que David Muñoz te ponga en diverso? Lo que componía el 80% de la dieta de los piratas. El hardtack. ¿Qué ¿Qué es diablos? el hardtack? ¿Qué es el hardtack? Porque con ese nombre parece algo súper complejo. Básicamente era una galleta de Ajá. harina y agua. Ya está. Que se horneaba en puerto entre 3 y 4 veces. Para que esté sequita y crujiente, Para que ¿no? estés seca como tu ex suegra, Bien. y que te aguante eso, vamos, lo que te tenga que aguantar. Entonces, el hardtack era tan duro que normalmente lo tenían que mojar en agua, en sopa, si tenías la suerte de que podías comer sopa, Cuidado. o en ron, o sea, un poco en lo que pillaran, ¿vale? Cuidado, esto es como, o sea, ya esto es como hacerte un mojito caribeño, ¿no? Tengo ron y le meto un toque crunchy de hard track. Cuidado que aquí ya hay coctelería de alta gama marina. Y además porque tiene un ingrediente extra, que es el mejor de Sí, todos. Y es que al sí. hard track le saliesen Eh, gorgojos. exacto, o sea, era bastante común que las harinas con las que se elaboraba este hardtack estuvieran contaminadas. Entonces,
que se encontraban muchas veces? Pues que tenía que coger esa galletita, golpearla unas cuantas veces para que cayeran los gorgojos, que son escarabajos que ponen sus huevos en la harina. Y bueno, Maravilloso. Es que me estoy el que tenía imaginando suerte la no escena. pillaba gorgojo. Bueno, suerte o mala suerte, porque al final es un aporte de proteína que te metes en el cuerpo. Pequeño Kleiner capítulo sobre comer insectos. Aquí podemos meter, ¿no? Si no te las has escuchado todavía, vas a flipar con los datos de proteínas. Vete a te oírlo aporta un que te va a insecto. molar. Te va a molar un huevo. Pero sí que sí. Es más, creo que en alguna escena de Master y Commander, que si no la habéis visto, oye, como película está bastante bien, ¿no? Del 2003, se ve comiendo Hard y se ven gorgojos, si no me equivoco. O sea, ahí hay un poquito de realismo en las escenas. Hay rigor. Y ostras, es un poco heavy, ¿no? Pero es como tú dices, las condiciones de humedad, las condiciones ambientales, esa harina que estás allí conservando en el barco, pues aquí no hay ningún tipo de control para evitar plagas. Es que no tenías alternativas. Pensad también que el presupuesto que podían tener de partida para una expedición no era la cosa más grande del mundo. Entonces, tenías que tener alimentos básicos que te durasen mucho tiempo y que fueran económicos. Entonces, estas galletas eran increíbles porque te duraban todo lo que necesitabas que te durasen y pues era un alimento fácil, sencillo, que se podía comer rápido y que no te ocupaba un gran espacio. Ojalá la llamasen Tosta Rica. Piénsalo. Entre las De 4 hecho, tostaciones y el Gutierrinin, y que alguien dijera esto es una Tosta Rica. de hecho, para que alguien se lo imagine un poco, nos podemos imaginar que sería como una especie de un tuk. Las galletas tuk, Ujú. pero muy primogenio y sin gusto a nada. Y duro que te rompía los dientes. O sea, Y ahora permíteme que te sorprenda con la magia de todo navío pirata. Y es que, ¿sabías tú que en un buque pirata podía haber una cabra? como La cabra capitán pirata. o la cabra pirata. La cabra ¿Esto pirata, por qué poca era? broma, poca broma. La cabra, si se daban las circunstancias y era posible, no es que fuese la opción más gourmet como la fruta, pero digamos que tampoco era el hard track, pero podías llevar una cabra en tu barco por dos motivos muy sencillos. El primero es en sí por la fisionomía del animalito. Es un animalito pequeño, compacto, fácil de limpiar, pide poca comida, porque no es que tenga un tamaño muy grande, y ojo, porque las cabras acostumbradas a estar por los montes, digamos que el hecho de que un barco oscile, pues no les suponía ningún problema para viajar a gusto, no se iban a marear, no se iban a caer por la borda. Hombre, hay otros animales que no daban para ir en un barco, que te quiero decir, los bueyes, pues aparte del grande, el tamaño y los cuidados, es que te cogían escorbuto. Las ovejas, es que no les gustaba el mar, no llevaban bien la vida marina una oveja. Y las Muy gallinas nerviosas. solo eran felices con buen tiempo, pero es que a ti te puede pillar un diluvio de una tormenta tropical y al carajo la gallina. A la cabra todas estas circunstancias le dan igual, la cabra nació para ser marinera. Entonces podías encontrarte cabras, porque claro, una cabra, y aquí viene la segunda parte, te ofrece leche y ya en casos de necesidad te ofrece carne. Ah, en Cuidado, caso de necesidad te la papeas la cabra. A claro, mí, ya la pierdes. a mí me sorprende que las cabras durasen mucho tiempo en un barco. No por las condiciones, sino porque no se le ocurriera a alguien matarla y temérsela. Yo creo que a lo mejor es que el tema de poder beber leche, aparte de agua contaminada, se tenía que valorar un poquito, ¿no? Entonces a lo mejor se intentaba que aguantasen. Yo sé que suena a lo mejor un poco random, pero que sepáis que la Marina de Estados Unidos ha llevado cabras también a bordo. O sea que esto no es invención solo de los piratas, sino que durante una bonita época de lo que viene a ser la Marina en todo su esplendor, las cabras eran un miembro más de la tripulación. Es más, en 1893, la cabra llamada el Cid, cuidado, esto es cosas de yankees, pero la cabra se llama el Cid, Es decir, se convirtió en la mascota de la Academia Naval de Estados Unidos, Enrique. Que esto es un dato que me parece increíble. una Me parece maldita increíble. fantasía. Y ha iniciado una tradición, que es que esa cabra sea mascota de la Academia, que perdura hoy en día. Me parece increíble esto. Es fantástico. No conocía este fact de las cabras, pero ahora la respeto más. Y si te vas al capítulo de los insectos, comparas los gorgojos con las cabras. Esto ya es fantasía de podcast. Bien hilado, le has metido el hilo. Lo sé. Y ahora
Fact sorprendente, Enric 2 puntos, que me apunté en el guión y que no quise que averiguaras bajo ningún motivo. A ver, Alimento, si lo podemos llamar así, registrado, que se tenía constancia de que cuando había necesidad y no había nada más, la gente se comía el cuero. el cuero. Remojar el cuero y a morder cuero. Uf, Claro, cuando tú no tienes nada, pero nada, literalmente nada, te comes lo que pilles. Y el cuero, en cierto modo, viene de un animal. vale. Entonces, el cuero no era algo habitual, pero Ujú. se tienen registros de que en algunos navíos, cuando había necesidad, la gente enganchaba el cuero y se lo comía como si fuera pan con mantequilla. Yo quiero, o sea, una duda que me viene. Yo entiendo que hay alimentos que se van gastando, ¿no? Uno detrás de otro, tac, 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 ¿no? Por importancia. Llega un punto en el que tú dices que a lo mejor hay que matar a la cabra y comérsela. Ya una vez que te comen la cabra, es cuando se abre la puerta al cuero, o valoras a la cabra lo suficiente para dejarla viva y comer cuero. Porque, ojo, el cuero mojado en leche tú no sabes cómo está. Tendríamos que hacer el experimento. Pero El, yo no el- sé, no tengo claro que todos los barcos piratas se pudieran permitir el pagar una cabra. Porque, claro, o sea, todo va sujeto a la especulación. Y cuando tú ves que estamos en la era de la piratería y que todo el mundo te quiere comprar tus cabras, dices, pues esta cabra que vendía yo a 5 monedas, la voy a vender a 25. Pero por donde he podido indagar, o sea, había como puertos que en concretos tenían como, bueno, la población pues tenía bastantes cabras y digamos que era más factible llevarte una. O sea, te bajas del barco y echas tú a O sea, no correr la allí con compras. tu cuerda y vas a por una cabra. Y te hablo de Madagascar y Cabo Verde. Cuidado que está documentado, ¿eh? Allí había más cabras, pues, vamos a por cabras. Y te voy a hacer una pregunta. Es que, claro, me han metido lo del cuero y no te he querido interrumpir porque me parecía mágico. Pero hemos hablado de la cabra como mascota, hemos hablado de la cabra como alimento, como fuente de leche. Pero, y solo quiero que lo pienses antes de irnos de este tema, la cabra también podía tener otra función muy oscura cuando estás en alta mar. No, por favor. O sea, rehuir espantar el espíritu de la homosexualidad. Por Dios. Y dicho esto, hablemos de enfermedades. Sí, sí, hablemos de enfermedades. Después de hablar de hacer este tipo de cosas con cabras, no sé qué, no os esperéis enfermedades del índole sexual. Vamos a hablar de enfermedades alimentarias. Básicamente, empecemos por una que ya hemos mencionado, cuidado. A ver, una travesía de alta mar, los alimentos que tienes, todo invitan múltiples enfermedades. La primera ya la hemos mencionado antes, que es el tema del escorbuto. El escorbuto es causado por una deficiencia de vitamina C, al no consumir ni frutas ni verduras, porque ya hemos dicho que te las comías, digo, a brevas y si tenías suerte, ¿vale? Durante semanas o meses, claro. En esta travesía el escorbuto estaba muy bien invitado a ser parte de la tripulación, ¿no? Te producía sangre en las encías, la caída de los dientes, que esto es como muy típico y además hoy en día en diferentes formaciones relacionadas con la salud, pues el escorbuto se muestra siempre con la foto del pirata sin dientes. Yo creo que es como la imagen más reverenciada de esto, ¿no? Mucha fatiga, hemorragias, piel áspera, o sea, era todo una fantasía. Y claro, es que era muy propenso. Es que, es que al final, lo que dices, o sea, tenían la alimentación que tenían y estaban muy expuestos a este tipo de enfermedades. Otra enfermedad que también podía ser bastante común era la disentería. La disentería viene provocada por ingesta de bacterias a través de alimentos contaminados o aguas contaminadas. Es lo que os decíamos, el agua, que era un bien escaso y que duraba poco, te tenían que buscar formas de reducir esa toxicidad o esa contaminación dentro del agua, porque es que si no, era eso, era una escabechina. Entonces, la disentería provocaba diarrea severa con sangre, deshidratación, fiebre, calambres abdominales. Imaginaos esos síntomas en alta mar, en las condiciones en las que estaban climatológicas,
y con la perspectiva de que hasta dentro de una semana, con suerte, no llegaremos a puerto. Entonces, mucha gente se iba al otro barrio. O sea, Es que no lo puedes había una evitar. tasa de mortalidad muy alta por este tipo de enfermedades, porque no había quien te tratara de estas enfermedades y por eso era tan valorado también el tener un médico en el grupo. Es que el cine y la televisión no nos ha mostrado la parte de la enfermedad, pero seamos sinceros, tanto tiempo en alta mar y con la alimentación que tienes, o sea, nadie se mete a pirata, pocos creo yo que se meterían por harto gusto o porque de verdad, yo que sé, eran como los grandes CEOs de este negocio y de verdad estaban adinerados mientras la tribulación iba de aquella manera. Otra enfermedad son las fiebres tifoideas. Esta a lo mejor suena también bastante conocida, ¿no? La causa una bacteria en concreto que de nuevo va a estar presente en el agua o en alimentos contaminados por heces humanas. Que nadie se sorprenda porque tanta tripulación en un barco, oye, da puerta abierta a que las contaminaciones vengan de cualquier sitio. O sea, no os sorprendáis por las heces porque tú te estás imaginando en tu casa, Antonio. Pero en un barco la película es otra, ¿no? Entonces te provocaba fiebre alta, debilidad, dolor abdominal, erupciones. Y claro, es que es algo bastante probable en estas travesías, en unos barcos con una muy baja higiene, porque aunque veamos esas míticas escenas de fregar el barco, la realidad es que si no tienes ni agua para beber tú, dime tú con qué friegas un barco, con la orina de la cabra, no se me ocurre otra solución posible, urea por la madera, entonces la cosa mal. Y la podredumbre de por sí que te está produciendo la travesía en alta mar en los bajos, ¿no? De un barquete. Efectivamente. Luego otra enfermedad. Y aquí ya empezamos a entrar, ojo, en enfermedades que nos podían provocar problemas mentales. El beriberi, que era una deficiencia de vitamina B1, que era algo común si la dieta estaba muy basada en arroz blanco o en alimentos secos. En ¿Vale? hashtag, ¿no? En hardtack, en esas legumbres. Al final ya veis que el factor común de muchos de esos alimentos que tenían en alta mar que eran secos para que durasen más. Entonces, esto nos provocaba dolores musculares, dolores a nivel del sistema nervioso y asociado a eso problemas de alucinaciones, inestabilidad mental. O sea que aquí ya empezamos a entrar en se me empieza a ir la flapa aquí a bordo y no sé bien por qué es. Sí. Y en esa línea, pues luego tenemos la propia variedad de trastornos y delirios mentales que uno podía padecer, tanto por la alimentación como por el propio viaje. Porque, a ver, si tú te mareas cuando te montas en un crucero, imagínate lo chulo que tiene que ser cuando llevas ya 2 meses dando vueltas con un barco sin ver tierra por ninguna parte. O sea, la cabeza se te pira, ¿no? Entonces, pues, la malnutrición, esa deshidratación, esa travesía, todo eso al final sumaba la falta de sueño y acababa provocando, pues, que tuviésemos delirios y trastornos mentales, alucinaciones, agresividad, paranoias. Yo aquí voto porque el Kraken es una alucinación, tío. Yo voto porque entre que para beber agua necesitan enchufarse ron, las enfermedades y todo lo que hemos comentado, todo lo que decían que veían en alta mar, fíjate poco. Fíjate poco. Y además, teniendo en cuenta que después uno lo veía, llegaba a puertos y tenía suerte y contaba que había visto sirenas por allá por el mar, pues se quedaba un poco ahí ¿no? en el imaginario colectivo y en el siguiente que tuviera alucinaciones ya estaba influenciado para ver ese tipo de cosas. Entonces, Después de leyendas este piratas, capítulo no voy a ver nunca igual los temas piratas. yo lo siento, o sea, siento que si sale una nueva de Piratas del Caribe ya no lo vais a ver con los mismos ojos, pero creo que hay que ilustrar con la realidad a nuestra audiencia para evitar que se echen a la mar. Ese es tu propósito en esta vida, evitar que nuestra audiencia se eche a la mano. Mi propósito es evitar que surjan piratas. Bueno, creo que hay algunos imperios y reinos de la antigüedad que te estarían agradeciendo mucho este episodio de podcast. Y con esto llegamos al final de este episodio de Patatas Traigo. Esperamos que os hayáis divertido, que os hayáis llevado algo nuevo en la mochila
Y que si os ha gustado, pues nos dejéis un like, os suscribáis y compartáis con vuestros amigos, amigas, pareja, familia, con todo el mundo. Hasta aquí el capítulo, espero que se os hayan quitado, como decía Enrique, las ganas de la vida pirata, que no os apetezca montaros en un barco para atracar a otros y bueno, que tampoco hagáis grog casero, que creo que no es el mejor plan. Yo tengo la hipótesis, Enrique, de que también ayudaba a mitigar un poco el tema de los motines. Oye, que tantos meses en mar. No lo hemos comentado, pero yo creo que ahí también tenía que jugar una carta. Me había preparado una frase para ilustrar ese momento que nunca ha pasado, así que para despedir el capítulo la voy a soltar. Y quien la reconozca, pues le mando un abracito virtual. Pero es esa frase de cierta película que dice: ¿por qué iba a querer navegar con ninguno de vosotros? 4 intentasteis matarme y 1 lo consiguió. Cuidado. Mentira. Si sabes de qué película es esta frase, escríbelo en comentarios. Por favor. Y si no lo reconoces, no sé, también creo que déjanos un comentario que te ilustro cuál es. Pero nada, ha sido un capítulo muy raro, pero bajo demanda, con lo cual orgulloso de grabar esto. A ver, ha sido un capítulo experimental. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto, o al menos la mitad de lo que lo hemos disfrutado nosotros grabándolo. Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Patatas Traigo.